en Apocalipsis 21. En este día quiero que abordemos uno de los fundamentos claves para vivir firmes y nutridos en el cuerpo de Cristo. Quiero hablarle del fundamento o de la doctrina. Eso sí, sabemos que hay 12 fundamentos que debe de tener la novia de Cristo, por lo que dice el Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Vamos a repetirlo, que es muy importante, que dice así, Apocalipsis 21, versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, fundamentos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Oyó? Qué privilegio. Si nota, la nueva Jerusalén, que tipifica a la iglesia, debe de tener 12 fundamentos. Ni 13 ni 14, sino 12 número de gobierno. Bueno, hemos visto 9 y hoy entramos al fundamento número 10, que es lo que le decía al principio, el fundamento de la doctrina. Conocer doctrina es clave para vivir una vida saludable espiritualmente en el Señor. Hebreos capítulo 6, lo encontramos ese fundamento ahí, que dice así. Hebreos 6, versículo 1, Hebreos 6, 1 y 2. Dice: por tanto, dejando las doctrinas elementales acerca de Cristo, ponerlo más en seco, quizás bajarlo un poco más para, repito, por ahí vamos, está bien. Por tanto, dejando las doctrinas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mire qué tremendo, solo ahí podríamos quedarnos toda la noche. Pero si usted nota, la doctrina acá es un fundamento. Doctrina significa lo que es recibido o reglas para vivir. Eso es lo que significa doctrina. Lo que es recibido o reglas para vivir. Lo triste es que hay muchos creyentes que no han recibido una sana doctrina. Podemos encontrarlo por miles en el mundo, que no han recibido una sana doctrina. Por lo tanto, el evangelio a veces ha sido hasta vituperado, malentendido, ha sido, hermano, pisoteado. Al no recibir entonces una sana doctrina, el creyente crece enfermo espiritualmente y se desarrolla enfermo así. Por eso es que decimos que buena doctrina es buena vida. Mala doctrina es mala vida. Si usted tiene buenos fundamentos, tiene una estructura bien delineada en su vida, de seguro le va a traer salud espiritual. Ahora, las diferentes y las diversas doctrinas se manifiestan en la conducta. Por eso es que si queremos saber si una persona está mal adoctrinada, solo debemos de mirar su forma de vida, su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de apreciar las cosas de la vida. Así es como podemos identificar a una persona, hermano querido, con que tiene doctrina. Ahí podemos ver cómo esta persona se está manifestando, y de esa manera vamos a poder apreciarlo mejor. Lo impresionante es que hoy hay doctrinas que han hecho perder la identidad de las personas. Pero
por miles. Hemos visto cómo doctrinas arrastran a miles de personas y les roban hasta su propia identidad. Por eso, si una persona muestra desequilibrio irrazonable en su forma de pensar, es una persona que está mal nutrida de la doctrina de Cristo. Porque usted hoy puede ver, hermano, en el mundo que hay gente que realmente es irrazonable en su forma de pensar. En otros casos es hasta ridículo. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, estas palabras en 1 Timoteo 4, versículo 6. Pablo le dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, oiga, que has seguido. Porque en el versículo 1, que lo vamos a tocar más adelante, podemos ver, hermano querido, que hay doctrinas de error. Pero esto quiere decir, en este versículo 6, que hay malas doctrinas que el hombre recibe. Por eso es que hay muchos creyentes raros. No sé si usted se ha encontrado con creyentes cristianos raros, extraños, medio atravesados, locos. Y la gente hasta mal los mira, porque no han tenido una buena representación del Señor, del Rey de Reyes. Entonces, adoctrinar es una gran responsabilidad del que adoctrina, del que enseña. ¿Por qué? Porque enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina en el ámbito espiritual. Lo destructivo que yo miraba es que una mala doctrina afecta tanto el intelecto como la voluntad humana. ¿Qué es lo que le decía yo con respecto a gente rara que se encuentra dentro del evangelio? Mire, esa es la razón entonces del por qué Pablo le decía a los de Tesalónica y les aconsejaba, porque las cartas de Pablo tienen esa característica de aconsejar bien y adoctrinar, o mejor dicho, ahí están las reglas que la iglesia debe de seguir. Y Pablo le decía a los de Tesalónica estas palabras en el capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2:14 al 16 o al 17 les decía: y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas, oiga, que fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirméis en toda obra y palabra buena. ¿Oyó eso? Pablo deja por sentado que la buena doctrina del nuevo pacto en sus cartas es maravillosa. Claro, Pablo habla de las cartas que recibió de Jesús por inspiración del Espíritu Santo, porque sabemos que Pablo fue uno de los que, hermano, el que escribió el 75% del Nuevo Testamento. Quiere decir que él es un modelo que debemos de ver. Entonces, en las cartas está contenido todo el fundamento de la doctrina verdadera que debemos de enseñar. Ahí está todo bien delineado y cómo debemos nosotros hacer incluso las demandas doctrinales que hay, como la Santa Cena, como el bautismo de agua y las cosas que están relacionadas exclusivamente con lo espiritual. A Pablo le enseñaron cómo debería de ser el orden de todas estas cosas y él la transmitió a la iglesia fielmente. Entonces, en las cartas está contenido todo este fundamento doctrinal. Mire, la doctrina es un fundamento esencial también para afrontar toda clase de herejía.
sea, todo lo raro que hay. Por eso es que la Biblia está, para que nosotros por medio de ella podamos ubicar qué es lo que no está correcto y qué es lo que está correcto. En Tito, por ejemplo, Pablo habla y le dice a este apóstol también, Tito 1:9, le dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Los que contradicen la verdad. Quiere decir que podemos nosotros, hermanos, ubicar en cierta manera a alguien que está desubicado. Si usted nota, con la sana doctrina se puede refutar a los que se oponen. Entonces Pablo le recomienda esto a Tito porque hay gente que se conduce mal en la casa de Dios. Pero ¿cuál es la razón? La razón es porque no tienen un buen fundamento doctrinal. Si uno no tiene un buen fundamento doctrinal, lógicamente, que no va a poder captar todo lo que el Señor quiere que nosotros vivamos dentro de la vida del Evangelio. Por eso es que también le vuelve a decir a Timoteo Pablo ahí en 1 Timoteo 3, el versículo 14 al 15, le dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Oyó? Pablo tenía claro que era importante empaparse de la verdadera doctrina de Dios. Es importante empaparse de los principios, de las reglas, para que tengamos un mejor estilo de vida en Dios. Y así de esa manera podamos caminar libremente delante de su presencia. Porque la gracia nos permite a nosotros, hermano, al conocerla, nos permite disfrutar abundantemente de Cristo. Y abundantemente de lo que Él, en su misericordia, nos da. Mire, tener un buen fundamento es clave porque hay doctrinas de demonios que en el tiempo final van a arrastrar a muchos. Es increíble, pero hoy más que nunca podemos ver cómo hay gente que nunca uno hubiera pensado que caería en tales doctrinas. Pero hoy vemos, hermanos, que predicaron realmente la verdad de Dios y ahora están, hermanos, metidos en una doctrina rara que ni ellos mismos entienden. Otros se meten al hebreo que ni siquiera lo entienden. Y es algo tremendo. Pero la Biblia registra que aquí en 1 Timoteo 4:1 registra que sucederá eso, porque dice, pero el Espíritu dice claramente, oiga, que en los últimos tiempos, o sea, los que vivimos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Oyó? La falta de doctrina sana hace que la doctrina de demonios arrastre a cristianos mediocres. Los va a arrastrar, los va a llevar ahí dice doctrinas de demonios, o sea que se va a predicar desde los púlpitos. Doctrinas de este tipo, que va a arrastrar a multitudes, pero los va a arrastrar por falta de conocer, por falta de conocimiento, por ignorar, por andar en tinieblas, porque ignorancia en hebreo es andar en oscuridad. Fíjese. Y eso es tremendo. Mi pueblo, dice, pereció porque le faltó conocimiento. Y en este caso le faltó doctrina para poder verificar si aquello que está oyendo viene de la palabra de Dios o viene de un pensamiento humano. Entonces, si un creyente no persevera en el fundamento de la doctrina apostólica, lleva el peligro de apartarse de la fe genuina. ¿Cuántos se han apartado de la fe genuina?
que un día aplaudieron, que un día saltaron, que un día hasta predicaron. Yo creo que cuando un creyente tiene un buen fundamento doctrinal, es difícil que se extravíe. Difícil, así lo puede alcanzar el pecado, así pueda ser como el pródigo tirado allá. Tarde o temprano va a reaccionar, porque el fundamento es sólido. Lo impresionante es que si alguien se extravía para ir en pos de doctrinas sin fundamento, el apóstol Juan lo califica de esta manera. En 2 de Juan, capítulo 1, solo un capítulo tiene, dice así el versículo 9 al 11. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, en la doctrina, tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Oiga, qué fuerte. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Mire, hermano, Juan es bien claro y terminante contra los que se desvían del verdadero camino. Dice, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Oiga eso, hermano. Quiere decir que hay doctrinas falsas que te van a llegar a tocar la puerta y no debería ni siquiera de abrirle. Pero hay gente que, mire, se ha metido a esos clavos y después está todo confundido. Más si no tiene una estructura real doctrinal. Ahora, para conocer una doctrina de error, la Biblia menciona 3 clases de doctrina en donde están encerrados miles de doctrinas de error. Hoy, en día, yo voy a tratar de ver con usted aquí y quiero que vayamos a Judas y veamos estas 3 doctrinas donde está encerrado todas las doctrinas que hay, ¿verdad? Como las orientales y las que se han inventado. Y va a ver qué tremendo. Mire, ahí está encerrado todo. Yo se lo voy a simplificar, se lo voy a hacer fácil para que lo entienda. Pero quiero que leamos en Judas, que también solo tiene un capítulo, que dice el versículo 3 y 4 así, de esta manera. Y después el versículo 11. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Versículo 11. Hay de ellos porque han seguido, oiga, el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Oyó? Si usted nota, estas 3 grandes doctrinas de error están encerradas todas las falsas. ¿Por qué le digo esto? Porque la doctrina, por ejemplo, de Caín nos habla de toda doctrina que rechaza la redención por la sangre de Cristo en la cruz. De eso nos habla. Recuerde que Caín rechazó el sacrificio de sangre que el Padre le había demandado. Cuando el Padre pidió, hermano, un sacrificio, Caín no lo trajo como Dios quería que se hiciera, sino que hizo conforme a su pensamiento, conforme a su voluntad, conforme a su fuerza. En cambio, Abel no, Abel, hermano, hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque Caín es tipo de las doctrinas que moldean su propia religión, basándose en sus méritos y en sus obras humanas. Es
decir, él dijo, bueno, yo no creo que no le vaya a gustar a Dios que yo le lleve frutas. Y va y encuentra todo lo mejor. Imagínense, yo siempre me pongo a pensar en esto. Si usted lo mira humanamente, Caín, hermano, se esforzó tremendamente. Buscó las mejores frutas. Mire, se desvivió por lo mejor. Y venía todo sudado, todo, hermano, mira, se rebuscó. Y cuando llegó a Dios a darle, a Dios le desagradó. Porque no es tanto lo que le vengas a ofrecer, sino Él quiere que le obedezcas. Caín no obedeció a la orden. La orden era traer un animalito y sacrificarlo para él, para Dios, porque ahí empezaron los sacrificios. Entonces hizo lo que no era correcto, lo que no decía la palabra de Dios. Entonces dijo, no hay problema. Y así hay muchos hermanos que hoy hacen sus propias doctrinas humanas y por obras, si quieren y piensan que así, de esa manera, le van a agradar a Dios. Y no, es por fe que debemos de acercarnos y no por obras. Pero lógicamente, y aquí está el punto que hay que entender también, nadie se salva por obras, dice la Biblia. Pero nadie llega al cielo sin obras. ¿Me explico? Eso es muy fundamental entenderlo. Porque a la fe le siguen las obras. Pero debe de tener fe para salvarse. O sea, eso es tremendo, porque debemos de entenderlo bien. Bueno, número 2. Otros dicen que han seguido la doctrina de Balaam. En el versículo 11, ¿no? La doctrina de Balaam son las doctrinas de error que desvían y distorsionan la verdadera prosperidad en Dios. Hoy se ha distorsionado la prosperidad de Dios, que Dios es rico, Dios es próspero, y Él lógicamente desea que sus hijos sean prósperos, pero la doctrina de Balaam nos habla de eso. En otras palabras, son los ministerios que predican el evangelio exclusivamente por dinero. Y esos, hermanos, están metidos en esta doctrina, y hay pero cantidad, que no les importa otra cosa sino el dinero. Lo tremendo es que en la doctrina de Balaam se mueve mucho el ministerio profético falso. O sea, se mueve espíritus de adivinación. Aparte, conduce a la gente a la idolatría de cualquier índole, porque idolatría no es solo adorar una imagen, idolatría puede ser muchas cosas. La idolatría no es solo ir y ver una imagen frente a nosotros y postrarse. Idolatría puede ser el auto, puede ser la mujer, puede ser el marido, puede ser, qué sé yo, un hijo, puede ser muchas cosas. Eso es idolatría. Idolatría es abominable delante del Señor. A veces uno no percibe eso, pero eso es idolatría. Aparte, dice la Biblia en Apocalipsis, hablando de este personaje, 2:14, dice: pero tengo unas pocas, mire, contra la iglesia, tengo unas pocas cosas contra ti. Y está hablando de la verdadera iglesia, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaat a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Oyó eso? Mire hasta dónde llega esa doctrina. En otras palabras, iglesia verdadera está practicando festividades abominables que se practican en Babilonia. De eso está hablando. Note qué tremendo. Por eso es que el Señor le exhorta a estos hijos verdaderos que han sido contaminados, y les dice de esta manera en el versículo 16:
Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Oyó? En otras palabras, si tú no te arrepientes ahora, le dice, voy a venir a liberarte en la tribulación, en donde vendré, y téngalo por seguro que vendrá, y la Biblia dice que matará con el espíritu de su boca al inicuo. Segunda Tesalonicenses 2:8. O sea, mire hasta dónde va a venir a rescatar a estos hijos que están contaminados. Porque la tribulación, o los que van para la tribulación, son hijos que se quedaron. Que el Apocalipsis 7, del versículo 9 al 14, lo explica bien. De quién es esa multitud que se quedó. Pues de eso se está hablando, de los que se quedaron, en donde estos van a venir. Estos van a ser limpiados ahí con el jabón de lavandero que habla el Antiguo Testamento. Entonces, a todos los hijos que han arrastrado o que ha arrastrado la doctrina de Balaam, que predican solo por dinero, serán sacados de la tribulación. Que me caí, el rema es la Odisea. Mire, si vemos, la iglesia de la Odisea es la última iglesia a la que se refiere el Señor, y es a la que exhorta. Y es tan tremendo, porque eso es tan matemático, porque le dice a esa iglesia, le habla el Señor fuerte, porque ella dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, mas eres una cuitada desnuda, le dice ahí, búsquelo ahí. Pero lo que me llamó la atención a mí es que esa iglesia va a ser rica. O sea que la iglesia del final va a recibir la transferencia de bendición de parte del Señor. O sea que los cristianos del último tiempo van a ser bendecidos de la noche a la mañana en gran manera. Pero el problema va a ser, si no tiene equilibrio, que puede caer en la doctrina de Balaam, seguir por ese camino. No porque la prosperidad sea mala. No, la prosperidad es buena. Si no, hermano, horrible. La prosperidad es buena porque es de Dios. Pero el problema es cuando esa prosperidad es lo primero y dejamos a Dios a un lado y seguimos solo por ese camino y nos desviamos, y después ya la gente ni necesidad de Dios tiene. Y ese es un gran problema que va a suceder en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque antes de casarse Cristo con su novia, la va a engalanar, la va a enriquecer, la va a bendecir. Pero a veces la bendición a muchos les cae mal y caen en desacrédito delante del Señor. Bueno, número 3, otros dice aquí, han seguido la doctrina de Coré. Oiga, la doctrina de Coré es la doctrina de la autosuficiencia. Mire, la doctrina de Coré es un espíritu que hace que los creyentes ignoren la autoridad, y su manifestación es la rebelión y la insujeción. Usted va a ver un montón de creyentes ahora insujetos, rebeldes, ignoran la autoridad, le faltan el respeto a la autoridad. Y de eso se está hablando, porque Coré era uno de los principales. En Números 16, cuando usted lee, era de los jefes de Moisés. Y es tremendo porque usted ahí mira de cómo Coré se rebeló contra Moisés. Y vemos cómo hizo que otros también se rebelaran. Y era tremendo porque era alguien muy importante. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el fundamento de conducta doctrinal que debemos de seguir? Yo creo firmemente que el patrón sería la vida de Cristo y la del perito arquitecto de la iglesia, Pablo. Por misericordia y por gracia de Dios, porque a Pablo le dio el Señor el privilegio de escribir, hermano,
como le decía, el 75% del Nuevo Testamento, y a él es como que le abrieron el paquete de la gracia de Dios. Y él es el que la explicó, porque si usted nota, a los apóstoles del Cordero no se les explicó todo lo que concierne a la gracia de Dios. A quien se le explicó fue a Pablo, y él hizo, hermano, que ese evangelio de gracia se expandiera. Por eso decían de Cristo, y esto es tremendo, porque voy a decir esto porque él es el que Cristo fue el que inauguró el fundamento de la doctrina que iba a regir en el nuevo pacto. Y así decían en el principio cuando él vino. Marcos 1:27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Oyó? Una doctrina nueva, dice otra versión. Esto quiere decir que Cristo inauguró el fundamento de la doctrina que iba a tener la iglesia, y luego a Pablo se la explicó. A él se la despenicó bien para que Pablo, hermano, la escribiera en cartas. Y de esa manera nosotros fuéramos a leer las cartas, a oír de las cartas de él, para que de esa manera aprendiéramos las reglas, doctrinas, como dije, reglas para vivir, aprendiéramos a cómo vivir dentro de la doctrina de él. Lo tremendo es que Pablo entonces le dieron el privilegio de conocer a pleno la doctrina de Cristo, y por eso dijo estas palabras en Romanos capítulo 2 versículo 16. Dice: en el día en que según mi evangelio, oiga, Dios juzgará a los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Oigas? Y ahí después 2 Tesalonicenses que vimos, ¿no? Entonces esto quiere decir que para conocer los fundamentos de la doctrina y los beneficios de ella, debemos de leer las cartas, el Nuevo Testamento, o, hermano, venga a los discipulados que, verdad, estamos dando. Y ahí estamos enseñando las doctrinas para que podamos estar cimentados verdaderamente en lo que es la doctrina de Dios. Entonces, si la iglesia donde uno asiste tiene los sanos fundamentos de la doctrina de Jesucristo, siga perseverando y coopere para que se siga expandiendo ese evangelio maravilloso en el mundo, para que así de esa manera Dios se siga glorificando, y de esa manera también, hermano, el Señor pueda hacer lo que debe de hacer a través de aquello que nosotros creamos delante de su presencia. Es muy fundamental de que entendamos ese principio. Por eso es que debemos de apoyar para que de esa manera Dios se glorifique de una manera maravillosa, y así nosotros podamos seguir expandiendo el evangelio del reino. Entonces eso es lo que concierne, por lo menos una parte, para que usted pueda discernir, o para que usted pueda tener una base de lo que significa tener doctrina y cómo seguirla, para que de esa manera Dios se pueda glorificar. Amén y amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido poder platicar de este tema maravilloso de discipulado. Vamos a orar y después vamos a darle gracias a Dios delante de su presencia. Oremos, y así en el nombre de Jesús el Señor estará glorificándose en la vida de nosotros y también de aquellos que nos están viendo por YouTube. Quizás usted está ahí, quizás no tiene doctrina y quizás nunca ha conocido a Cristo. También le hacemos la invitación desde este discipulado para que usted pueda recibir al Señor, sabiendo que en Él uno puede nutrirse verdaderamente, y que ningún hombre tiene la verdad está aquí en la palabra de Dios, y esa es la que debemos de seguir, porque la palabra es útil para enseñar, para corregir,
para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Si usted quiere seguir las pisadas del Señor, pues déjeme decirle que el único camino es la palabra de Él. Y si usted quiere recibir a Cristo, quizás nunca lo ha recibido, pues este es un buen momento de hacerlo. Solo tiene que decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si usted ha hecho esta oración, téngalo por seguro que desde hoy usted es parte de la familia de Dios. Y únase a una iglesia donde le enseñen sana doctrina, para que usted pueda crecer, para que usted pueda robustecerse, para que usted pueda restaurarse, para que usted pueda seguir adelante. Eso es lo que realmente quiere el Señor, y eso es lo que desea el Señor para cada uno de nosotros. Pues desde aquí lo bendecimos en el nombre de Jesús, y bendecimos también a todos aquellos que están estudiando estos discipulados. Oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por conducirnos, gracias por restaurar cada día nuestras vidas, gracias por soplar en medio de nosotros, Espíritu Santo, vida, para que tu revelación venga fresca delante de tu presencia. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y así también oramos por aquellos que están al otro lado, para que tú los bendigas, los ayudes, los fortalezcas, para que sigan adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.